está el peptidoglicano o mureína. Y debajo de este está ya la membrana celular o citoplasmática y ya entramos al citoplasma de la bacteria, ¿verdad? Es una pared mucho más compleja que cualquier otra pared típica de una bacteria gram negativa. ¿Pero por qué estamos mostrando esto? Porque estas bacterias tienen la capacidad, a veces de manera constitutiva, de manera basal, empezar a fabricar beta-lactamasas. Llamaríamos entonces, empieza la expresión de beta-lactamasas. Y estas beta-lactamasas las guardan acá, en el espacio periplásmico. Ahí están guardadas. De manera que cuando viene el beta-lactámico y atraviesa las porinas, ingresa al espacio periplásmico y se tiene que ir al peptidoglicano para interactuar, recuerdan ustedes, con las PBPs, ¿verdad? En el camino, aquí están las beta-lactamasas, equivalen a esas tijeras. Y aquí están los beta-lactámicos, solamente está el anillo beta-lactámico, ¿verdad? Para representar a cualquier antibiótico beta-lactámico. Recuerden ustedes que en esos antibióticos están la penicilina, la ampicilina, la amoxicilina, es decir, aminopenicilinas, están las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, están los carbapenémicos, imipenem, meropenem, están los monobactams, el astrionam, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esos, hemos dicho que tiene una estructura que es básicamente esta, ¿cierto? Lo que varía es el anillo secundario, que no lo hemos puesto aquí, ¿de acuerdo? Aquí están las beta-lactamasas esperando. Estos beta-lactámicos que estamos mirando aquí atravesaron desde el exterior y cuando iban a llegar al peptidoglicano, estas tijeras actúan y miren, cortan los anillos beta-lactámicos. Si cortan los anillos beta-lactámicos, están cumpliendo su acción, las beta-lactamasas, y por lo tanto hemos dicho que estos antibióticos pierden ese mecanismo de acción, pierden ese tipo de acción, ¿verdad? Ya dejan de ser antibióticos y se convierten en moléculas que no le hacen absolutamente ningún daño a las bacterias, ¿cierto? Ok, vamos un paso más allá. Resulta que las beta-lactamasas, que uno pensaría que son 3, 4, 5, no, ya hemos pasado el millar de beta-lactamasas, de tipos de beta-lactamasas. Y en su momento, desde la década, incluso como están viendo aquí, de los 70s, 80s, ahora podemos decir del siglo pasado, ya teníamos centenares de beta-lactamasas. El problema era que nadie las podía clasificar hasta que aparecen los intentos por parte de químicos y de microbiólogos para poder clasificar a las beta-lactamasas. Y ahí surge, a quien están viendo en las pantallas, el profesor Ambler, un inglés, él era químico. Y él lo primero que hace es clasificar a las beta-lactamasas por clases, las llama clase A y clase B. Son las serincephalosporinasas y las metaloenzimas o metalo-beta-lactamasas. Hasta ahí llegó, en todo caso, el profesor Ambler. Prácticamente, casi en el mismo tiempo, miren, 1980, perdón, es el trabajo de Ambler, el 81, surgen Jauregg y Grunström, y estos dos investigadores añaden dos clases más, la clase C, que corresponde a cefalosporinasas cromosómicas, y las de clase D, que son las oxacilinasas. Esto que parece complicado, ahora volvámoslo fácil. En realidad, cuando estamos hablando de serincephalosporinasas, son beta-lactamasas que actúan sobre las cefalosporinas, ¿de acuerdo? Su sitio activo es una molécula de serina, por ahí empieza la acción, por eso se llaman así. Pero no solo se caen las cefalosporinas, también se pueden caer otros antibióticos. Las metalo-beta-lactamasas básicamente van a comprometer algunos carbapenémicos y también algunos antibióticos derivados de los bacillus, como también las cefalosporinasas cromosómicas. Significa que son beta-lactamasas que tienen una acción básica sobre cefalosporinas, pero que su control genético no está en plásmidos, ¿verdad? Está en el cromosoma de la bacteria.
por eso se llaman cromosómicas. Y las oxacilinasas, fácil, ¿verdad? Son betalactamasas que actúan sobre la oxacilina. Ustedes ya la han estudiado, está en el paquete de las isoxazolilpenicilinas o penicilinas semisintéticas. ¿Dónde están? Recuerden la oxacilina, la cloxacilina, la dicloxacilina y la nafcilina, ¿de acuerdo? Pero lo interesante es que si bien Ambler propuso estas dos clases, clase A y clase B, y si bien Jauregui y Grundström terminaron de completar la clasificación con la clase C y la clase D, tristemente en el tiempo solo se quedó con la clasificación de Ambler. Y hoy por hoy, cualquier artículo científico que ustedes estudien, donde se hable de betalactamasas, les van a decir, hemos encontrado tal tipo de betalactamasas en tal tipo de bacterias, obviamente gram negativas, que corresponden, por ejemplo, a la clase A de Ambler o a la clase C de Ambler, ¿de acuerdo? Ya no los nombran a Jauregui y Grundström. No debería ser así, pero lamentablemente así se mueve todo. Pasan los años y en 1995 aparece esta doctora que todavía, Ambler ya falleció. Esta doctora sigue trabajando, ella es norteamericana, microbióloga, médico-microbióloga norteamericana, es la famosa doctora Karen Bush. La doctora Karen Bush, junto a Jacobi y Medeiros, proponen un trabajo, aquí está la cita del trabajo, por el cual clasifican a las betalactamasas tomando en cuenta la localización genética. Esa betalactamasa está controlada por el cromosoma de la bacteria o por plásmidos, o es indiferente. Por otro lado, el perfil de substratos. Trabajan sobre cefalosporinas, trabajan sobre carbapenémicos, trabajan sobre penicilina. Sensibilidad a los inhibidores. Los inhibidores funcionan en todos los casos. Son los famosos inhibidores de betalactamasa, que les llamamos los agentes ABC, o sea, agentes betalactámicos combinados. Porque hemos dicho que ahí están, por ejemplo, la amoxicilina más el ácido clavulánico, la ampicilina más el sulbactam. Ahí el clavulánico, el sulbactam y en otros antibióticos el tazobactam lo que hacen es inhibir a las betalactamasas. Es decir, cortan la acción de la betalactamasa y el antibiótico puede funcionar sin problemas. Pero hay algunas betalactamasas que evaden la acción de estos ABC, o si ustedes quieren, de estos inhibidores de betalactamasa. Ya veremos cuáles. El punto isoeléctrico de la betalactamasa y su masa molecular, donde aprovechan los conocimientos de Ambler. ¿De acuerdo? Esa es ya una parte laboratorial. Esta es una excelente clasificación, la de la doctora Bush, Jacobi y Medeiros, porque no solamente nos está mirando a la betalactamasa desde el punto de vista laboratorial, sino que la está dando además a conocer como localización genética, perfil de substratos que tiene importancia clínica, y ni qué decir si los ABC, los agentes betalactámicos combinados, o sea, los inhibidores de betalactamasa, funcionan o no. Y eso un médico tiene la obligación de saber, porque de lo contrario se va a equivocar y en lugar de dar un antibiótico que resuelva la situación, le va a dar un antibiótico al paciente que le va a complicar la situación, y lo único que va a hacer es echarle gasolina al fuego y el paciente en 24 horas está en terapia intensiva. Y si estaba en terapia intensiva, en menos de 24 horas ya está 4 metros bajo tierra y obviamente sin la posibilidad de que lo hayamos salvado. ¿Se entiende? Así de grave es equivocarse con los antibióticos. ¿Listo? Pero pasó lo que pasó en el primer caso, es decir, pasó el tiempo y se quedó como la clasificación de Karen Bush. Hoy la conocemos como la clasificación KB o clasificación de Karen Bush. O sea que hoy por hoy manejamos dos clasificaciones, la de Ambler y la de Karen Bush. Van a encontrar que prácticamente todo el mundo habla de betalactamasas clasificadas por Karen Bush, pero en los artículos, como no están contrapuestas, podemos hablar de una betalactamasa que corresponde, vamos a suponer, a la clase A
de Ambler y que sin embargo esté en el grupo número, vamos a suponer 2B de Karen Bush. ¿Se dan cuenta? O sea, no se contrapone, se complementa y por eso las manejamos así. Pero más van a escuchar desde el punto de vista de la clasificación de Karen Bush. Ahí está, esa es la clasificación. La de Ambler era en 4 clases, la de Karen Bush en todas estas. Aquí están los grupos, ¿de acuerdo? ¿Sobre qué antibióticos básicamente actúan? Los inhibidores actúan, no actúan. Hay otro tipo de inhibidores desde algunas de estas beta-lactamasas y algunos ejemplos de esas beta-lactamasas. ¿De acuerdo? La pregunta, ¿y todo esto me tengo que aprender? La respuesta es sí. Si usted va a ser mañana bacteriólogo, bacterióloga, microbiólogo, microbióloga, tiene la obligación de saber de memoria esto. Si va a ser infectóloga, infectólogo, tiene la obligación de saber esto. Si va a ser pediatra, infectólogo, tiene la obligación de saberse esto de anverso y reverso. Si va a ser internista, tiene la obligación de conocer esto igual de memoria. ¿De acuerdo? Porque de lo contrario nunca va a poder saber qué está pasando con una beta-lactamasa en particular. Veamos. Grupo 1, su espectro, las cefalosporinas. ¿Los inhibidores funcionan? No. Pregunta de parcial. O sea que en el grupo 1 de Karen Bush, que son, en este caso, viendo de manera ya ordenada, beta-lactamasas que trabajan sobre las cefalosporinas, no funcionan los inhibidores, no sirven. O sea que si tengo un paciente que está quejado por una, y vamos a suponer, infección urinaria adquirida dentro de un hospital y que está muy mal de salud, me está haciendo alzas térmicas, me está entrando en un proceso ya grave prácticamente de septicemia y en el laboratorio se aísla una bacteria que está fabricando este tipo de beta-lactamasa, no me sirve la ampicilina sulbactam, no me sirve la amoxicilina clavulanato, ni me sirve la piperacilina tazobactam. Yo le doy este tipo de antibióticos a ese paciente y básicamente lo voy a matar. ¿De acuerdo? En cambio, tengo otras posibilidades. Tengo el grupo 2A, 2B, 2BE y de ahí para adelante. Vean ustedes, el 2A actúa sobre penicilina. No la vemos acá, la vamos a ver en gran positivos. En cambio, la 2B sí, son las famosas Blair beta-lactamasas de espectro restringido. ¿De acuerdo? ¿Los inhibidores funcionan? Sí, pero a veces se pueden caer. ¿Quiénes están, en el grupo 1? Pregunta de parcial. Está la famosa beta-lactamasa conocida como AMC. Típica. Hay otra más, sí, la P99, pero esta es la más conocida, la AMC, ¿de acuerdo? En el grupo 2B, porque no vamos a tocar la 2A, después la veremos, sí, están las famosas TEM, TEM1, TEM2, y ahí se para. La SHB1, si veo las del grupo 2BE de Karen Bush, están las BLE, son las beta-lactamasas de espectro extendido. Estas eran de espectro restringido, estas de espectro extendido. ¿Aquí funcionan los inhibidores? Normalmente sí. A veces pudieran no trabajar, ¿de acuerdo? ¿Quiénes están aquí? De TEM3 para arriba, TEM4, TEM5, TEM6, TEM15, TEM100, TEM101, TEM150 y la cuenta sigue subiendo. Cada vez se están encontrando más beta-lactamasas del paquete TEM. Lo mismo que de las SHB, está la SHB2, la SHB3, 4, 5, 6, lo mismo, hasta llegar al centenar prácticamente. Como también están las del grupo CTXM, que lo mismo es la CTXM1, CTXM2, CTXM y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y luego, miren, tenemos la 2C, la 2DF, que tiene actividad de oxacilinasa, la 2E, la 2F, que trabaja sobre carbapenémicos.
Acá el ácido fenilborrónico las inhibe. ¿Quiénes están aquí? La famosa KPC. Ha salido hasta en los Simpsons. Es la betalactamasa que destruye al imipenem y al meropenem. ¿De acuerdo? Que son las que se llamaban todavía las drogas salvavidas. Porque estas se defendían de estas otras betalactamasas. Estas ya no. Cuando llegamos a este paquete se caen los carbapenémicos, imipenem, meropenem, y también está GES. Lo mismo, llegamos al grupo 3 de Karen Bush, son las metalocarbapenemasas. El EDTA, el etilendiaminotetracético, las inhibe, y aquí es una ensalada de letras. Las LIM, las IMP, las BIM, las NDM, que están también de moda, en todo lado nos hablan de esta betalactamasa, es la nueva delimetalobetalactamasa. Se la encontró por primera vez en la India, en bacterias gram negativas aisladas en la India. Esto hace no más de 10 años, hoy por hoy ya están en todo el mundo. ¿Listo? Y las del grupo 4. Como es difícil que nosotros quisiéramos todo, es una tableta de chocolate, ¿verdad? Si me como toda esta tableta me voy a indigestar. La partiremos y la dividiremos en pedazos. ¿Listo? Pero antes, ¿de dónde viene lo de TEM? Lo de TEM viene del nombre de una paciente. La paciente se llamaba Temoniera. Era una paciente griega en cuyo organismo en 1960 aíslan un enterobacterial que tenía la capacidad de expresar esta betalactamasa, a la cual la llaman TEM1, tomando las tres primeras letras del nombre de la paciente. Como ella se llamaba Temoniera, toman las tres primeras letras T, E, M y se quedan como las TEM, y ahí nace la TEM1. Luego encuentran otra, la TEM2, diferente desde ya. Luego encuentran una tercera diferente, TEM3, y así sucesivamente. Las SHB son las sulfidrilovariables, por eso se llaman SHB. Lo mismo, se encontraron una que era sulfidrilovariable, le ponen de nombre SHB1, y luego encuentran una variante, la 2, y otra variante, la 3, y otra variante, la 4, y así sucesivamente. Y las del grupo ZXM, que son tan comunes en el cono sur, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, tenemos básicamente betalactamasas del paquete TEM, SHB y, cómo no, ZXM. ZXM es casi como una especie de signo distintivo del cono sur en cuanto a betalactamasas. ¿Listo? ¿Por qué ZX? Porque actúan básicamente sobre la cefotaxima. Son cefotaximasas. Eso no inhibe que actúen sobre otros betalactámicos también, pero su primer blanco, su blanco inicial, si ustedes quieren, o primario, está representado por la cefotaxima, cefalosporinas de tercera generación, como seguramente ustedes recuerdan. Y ahí está, partimos la tableta de chocolate. La hemos dividido en estas tres porque las consideramos a estas como las más importantes. Son las que todos los días nos encontramos en nuestro laboratorio, encontramos en todo lado, están en pacientes, obviamente en sus bacterias que les están causando infecciones, y luego vamos a ver otras más que tienen mucho peligro hoy por hoy. Grupo 1, me salté el grupo 2A, que vamos a ver en gram positivas, ¿cierto? El grupo 1, otra vez, trabajan sobre cefalosporinas, o sea, son cefalosporinasas, ¿verdad? Porque son enzimas, son betalactamasas, que son enzimas que trabajan sobre las cefalosporinas. Las van a cortar en cuanto a su acción antibiótica. No sirven los inhibidores y AMC es su representante, ¿cierto? El grupo 2B, las BLER, que ya sabemos, y las 2BE, que son las BLER. Esto me tengo que aprender de este pedazo, de memoria. ¿Listo? No me puedo olvidar porque me van a preguntar en microbiología. El doctor Trigoso va a hacer las preguntas. Fija que va a preguntar esto, sí. En el final les voy a preguntar, sí. Cuando vayan a dar el examen al internado, yo hago también parte de las preguntas. Otra vez les voy a preguntar. Y cuando vayan a la residencia, yo también hago las preguntas. Otra vez voy a volver a preguntar. ¿Listo? Porque sí o sí lo tienen que conocer. Ahora solo voy a ver el grupo 1 de Karen Bush.
ese primer pedazo de chocolate de hace rato. Me regreso para que no se confunda. Esto. Ahora solo vamos a ver el grupo 1. En primer lugar, si yo veo el grupo 1, hay dos posibilidades en el grupo 1. El grupo 1 de AMC inducible y el grupo 1 de AMC T reprimida. A esta también la llaman en su momento como hiperproducida. Preferimos, y yo también prefiero llamarla D reprimida. Ya van a ver por qué. Estas beta-lactamasas, sobre todo cuando estoy hablando de la AMC inducible y de la D reprimida, o sea, grupo 1 de Karen Bush, ¿en qué bacterias voy a encontrar? Me las voy a encontrar en el grupo Acinetobacter, en Morganella morganii, en especies, SPP significa cualquier especie. Ya les han enseñado esto, ¿verdad? SPP, cualquier especie. SP, una especie en particular. Entonces aquí cualquier especie del género Providencia. También están las bacterias del grupo Proteus, del género Proteus, indol positivas. Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter freundi, especies de Enterobacter, especies de Serratia y Klebsiella aerogenes. ¿Me tengo que aprender esto? Sí, les voy a preguntar en el parcial. ¿Listo? Que se repite también aquí, en las D reprimidas. Así que si me la aprendo ahora, ya me la aprendí para la próxima vez. ¿Listo? Muy bien. No sirven los inhibidores de beta-lactamasa. Cuidado. Grupo 1 de Karen Bush. AMC. Puede ser inducible o AMC de reprimida. ¿Estamos bien hasta aquí? Ah, obviamente. Si yo miro estas bacterias, todas estas son gram negativas. ¿De acuerdo? Todas estas son bacterias gram negativas. Próximo paso. ¿Cómo se produce el sistema AMC? ¿Qué tiene que pasar para que la bacteria empiece a fabricar beta-lactamasa del grupo 1 de Karen Bush AMC? Tiene que suceder lo siguiente. Miren ustedes, aquí hay unos residuos de 1,6 anhídrido muropéptidos. Repito, 1,6 anhidromuropéptidos. Por eso lo de AMP no es por ampicilina, es por anhidromuropéptidos. Estos anhidromuropéptidos lo que hacen es pasar desde el exterior, son moléculas que vienen de la destrucción de la pared de la propia bacteria, de su péptidoglicano. Como es una pared que se está continuamente remozando, hay segmentos que envejecen y se tienden en este caso a autolizar. ¿De acuerdo? Esos pedacitos son los 1,6 anhidromuropéptidos. Estos pedacitos atraviesan por la porina AMG y se van hasta el sistema genético de la bacteria. En el sistema genético, miren cómo pasa. Estos 1,6 anhidromuropéptidos se pegan al represor de todo el operón para AMC. Y cuando se pegan a este, como es un activador transcripcional, AMR manda la señal para que inmediatamente se active la secuencia genética AMC. Ahora lo voy a explicar facilito. Mi bacteria, de las que hemos visto, Acinetobacter, Klebsiella aerogenes, Proteus, indol positivo, etc., tienen ya en su sistema genético un operón que está representado por el sistema AMC. Ya están los genes ahí para la producción de esta beta-lactamasa. ¿Qué tiene que pasar para que esos genes manden la señal para que eventualmente se empiece a transcribir a un RNA mensajero, ese RNA mensajero llegue a los ribosomas y pueda traducir las enzimas del tipo AMC? Lo que tiene que pasar es que pedazos de pared, que son los 1,6 anhidromuropéptidos, tienen que atravesar por el sistema de porinas de la pared de la bacteria gram negativa, llegan hasta AMR, se pegan a AMR, activan al sistema AMR, que es un activador transcripcional, o sea, lo que va a provocar es que se transcriba del DNA al RNA.
Y si el RNA mensajero lleva la información al ribosoma, el ribosoma va a fabricar la beta-lactamasa AMC. Por eso aquí está fabricándose ya la beta-lactamasa de corte AMC. ¿Listo? Si se fabrica la beta-lactamasa de tipo AMC, aquí está, entonces lo que yo voy a ver en la caja Petri es lo siguiente. Esto solo como información, no les voy a preguntar esto, solo para que vean qué es lo que nosotros observamos en la caja Petri. Miren, acá se ha puesto, por ejemplo, al inhibidor, el amoxiclavulánico. Aquí está el disquito. ¿Recuerdan el antibiograma? Se probamos en la caja Petri, ¿cierto? Le ponemos el disquito de amoxiclavulánico y aquí le pongo una cefalosporina de tercera generación. Por ejemplo, cefotaxima, o ceftazidima, o ceftriaxona. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Y miren, cuando saco la cajita a las 24 horas, miren lo que ha pasado con el halo de inhibición. Es grande, pero miren acá el segmento que mira al amoxiclavulánico. ¿Ven ustedes lo que se ha aplanado? ¿Se acható? ¿Sí o no? Perdón, me voy a dar un pasito atrás. Está formando una letra prácticamente D mayúscula, ¿cierto? Pues cuando yo miro esto en mi caja Petri, digo, ¡ah! Aquí está produciéndose una AMC inducible. ¿Por qué? Porque hay inducción para que se active el sistema, miren, para que funcione AMR, pueda activar a la secuencia genética AMC y la secuencia genética AMC empiece a fabricar, ordenar la fabricación de la beta-lactamasa conocida como AMC. A esto le llamamos inducción de AMC o es una AMC inducible. Ya vamos a ver qué significa eso clínicamente hablando. ¿Se entendió hasta aquí? O sea que para nosotros está re fácil en laboratorio, ¿verdad? Lo difícil va a ser, en todo caso, interpretarlo clínicamente, pero van a ver que es más fácil todavía si lo hacemos paso a paso. Ahora bien, ¿qué pasa desde el punto de vista de represión? Es decir, no va a fabricar la bacteria AMC eternamente, no. Va a haber un momento en que se va a reprimir la producción de AMC. Es mucho trabajo, mucho desgaste para que simplemente se la pase fabricando una beta-lactamasa, ¿se dan cuenta? No tiene mucho sentido, ¿verdad? En algún momento se tiene que reprimir y tiene que frenarse la producción de AMC. Para que eso suceda, otra vez los 1,6 anhidromuropéptidos, esta vez están pegados, se van a pegar a AMD. Ya no es AMR, sino AMD. ¿Qué es AMD? AMD es una amidasa citoplasmática. Olvídense de este nombre que parece trabalenguas. Es una amidasa. ¿Listo? Y esta amidasa lo que va a provocar es de que estos pedacitos de 1,6 anhidromuropéptidos todavía se vayan biodegradando en componentes más sencillitos todavía. Por ejemplo, ahí vamos a tener el ácido 1,6 anhidromurámico como tal y también algunos péptidos. Ya podría yo preguntar en este momento qué péptidos estarían aquí y seguro que me va a contestar medio curso y de emoción voy a regalarles 2, 3 puntos sobre el parcial, ¿verdad? Porque ya sabemos cuáles son los péptidos que están en el péptido glicano, ¿recuerdan? Está la L-alanina, el D-glutamato, hemos dicho el ácido diaminopimélico en gram negativos, o cualquier aminoácido en L si es gram positivo, y están las D-alaninas, las D-alas, ¿recuerdan? Ahí están. Todos encajan, ¿verdad? Listo. ¿Qué van a hacer estos? Miren, estos péptidos también, tripéptidos, van a engancharse y finalmente van a ir a formar parte de una nueva molécula de la UDP, lauridin difosfato, N-acetilmuramil pentapéptido. O sea, el bloquecito de ladrillo para ir a formar otra vez el péptido glicano. ¿Listo? Nada más. Y este a su vez lo que va a hacer, por la formación de estos pedazos de pared, van a anular o bloquear la acción de AMR. ¿Qué hacía AMR? Era el activador transcripcional, vimos en la lámina anterior, de AMC. ¿Sí o no? En otras palabras, el activador transcripcional es AMR.
Cuando AMR en este caso se bloquea por todo este juego genético, ahora sí se bloquea nuestro activador transcripcional. ¿Qué va a suceder en ese caso? Que automáticamente se pone en marcha mayor cantidad de fabricación de AMC, ¿no es cierto? Ya le hemos cerrado el paso, en todo caso, a la posibilidad de la transcripción, ¿no es cierto? Por lo tanto, con el juego de AME sobre el operón AMDE, lo único que va a hacer es continuar la producción de AMC. Dicho ahora de manera facilita, en lugar de que el activador transcripcional en su momento se bloquee por este sistema, lo que va a hacer es la bacteria, por mutaciones, lo que va a alcanzar es a no bloquear al transcriptor, la molécula de transcripción. Si no la bloquea, no se va a reprimir. Y si no se va a reprimir, ¿qué le puedo llamar a eso? De represión. Por eso es que no le digo hiperproducción, le digo de represión. ¿Por qué? Porque el activador que debería en su momento bloquearse y ya no fabricar más AMC, en este caso sigue fabricando por una de-represión y automáticamente aumenta la cantidad de AMC. A ese le seguiría entonces el hecho de convertirse en una AMC de-reprimida. ¿Se entendió? Bueno. Y eso es entonces lo que vemos. Clínicamente, ¿qué voy a mirar? Que mi bacteria es resistente, obviamente, a los ABC. Hemos dicho, no sirven los inhibidores. Se caen las cefalosporinas de primera, de segunda generación y también las cefamicinas, la cefoxitina. Pero miren, aquí en color amarillo están las cefalosporinas de tercera generación. Porque aquí están las cefalosporinas, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona. Miren los halos, son enormes. En otras palabras, deberían funcionar, pero hemos visto que se achatan cuando miran al inhibidor. Miren cómo se aplanan. ¿Se puede dibujar un cuadrado, sí o no? Por lo tanto, algún momento puede suceder un fenómeno raro aquí, que no es tan raro, entre otras cosas. Que si era solo inducible, ¿qué tal si AMR, que es el activador que debería reprimirse, no se reprime? ¿Qué pasa si se de-reprime? Hemos dicho que ahí el peligro sería enorme, porque entonces la bacteria empieza otra vez a fabricar grandes cantidades de AMC, se suelta el freno de mano para esto, y ahora sí la bacteria se vuelve loca y empieza a fabricar grandes cantidades de AMC. Por eso le llamamos AMC de-reprimida, ¿cierto? Por lo tanto, como puede haber este problema, yo no me voy a dar cuenta, porque no tengo ojos de microscopio, no tengo mis lentes moleculares para mirar la infección del paciente y decir, mira, la bacteria se está desreprimiendo. No puedo, ¿verdad? Eso es genético, ¿se dan cuenta? Tengo que cuidar al paciente. Por lo tanto, aquí sirve, piensa mal y acertarás. Tengo que pensar que en cualquier momento estas bacterias pueden de-reprimirse. Y si se de-reprime, listo, no me sirven las cefalosporinas de tercera, se caen. Por eso es que no las informo o las pongo como resistentes, pese a que tienen este halo de sensibilidad, pese a que teóricamente sí deberían funcionar, pero eso sí es que es inducible. Vuelvo a repetir, ¿qué tal? Como están mutando las bacterias, mutan intratratamiento, mi paciente está en terapia intensiva y de ser una cepa productora de AMC inducible se me convierte en AMC de reprimido. Listo. Imagínense darle cefotaxima a ese paciente. Cuando la cefotaxima llegue frente a la bacteria, una de-reprimida fabrica tal cantidad de beta-lactamasa que se lleva por delante a las cefalosporinas de tercera generación. Incluso puede llevarse por delante a las de cuarta generación. ¿Se dan cuenta? Por eso es que están en color amarillo. Porque puede ser que el in vitro en la caja Petri me muestre sensibilidad. Pero ya con el paciente, una vez más, piensa mal y acertarás.
tengo que prever que no se repriman las cefalosporinas de tercera generación y por lo tanto prefiero pasarla como resistente. ¿Se entendió? Así que no me sirven todas estas, ni tampoco el astreonam, tampoco me sirve el monobactam. ¿Quiénes se quedan de pie en una AMSE inducible? Pregunta de parcial. Se quedan de pie las cefalosporinas de cuarta generación, si es que es inducible, una vez más, como también los carbapenémicos, imipenem, meropenem. O sea que me dicen, doctor, en la cepa o en la muestra que nos ha mandado, vamos a suponer, de vía urinaria, examen de orina, cultivo y antibiograma del paciente que está en terapia intensiva ya 10 días, hemos aislado una Klebsiella aerogenes y es productora de una betalactamasa del grupo 1 de Karen Bush inducible. No necesitan darme más explicación. Grupo 1 inducible. Listo, es AMSE. Tiene que ser AMSE. 2, si es inducible, se han caído todo lo que es aminopenicilina, Sampiamoxi no sirve. Se han caído los ABC, obviamente, no me sirve ningún inhibidor. Me dice en ese rato, sí, pero mire, tenemos harta piperacilina, tazobactam, eso le daremos. No, es echarle gasolina al fuego. No me sirven las cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, pese a que teóricamente deberían funcionar. Y de hecho funcionarían in vitro. Pero vuelvo a repetir, in vivo se puede desreprimir, y si se desreprime, adiós la cefalosporina de tercera. Entonces digo, si es un AMSE inducible, tengo dos caminos. En betalactámicos, no tengo más. Tengo que utilizar o cefalosporinas de cuarta generación, cefepime, cefpirome, o tengo que utilizar carbapenémicos, imipenem, meropenem. Lógicamente estamos en Bolivia solo hay cefepime y cefpirome como cefalosporinas de cuarta generación y en carbapenémicos tenemos imipenem y meropenem. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a decir, vámonos por el imipenem o vámonos por el cefepime o vamos por el cefpirome y sé que todo va a salir bien. ¿De acuerdo? Porque obviamente eso es lo que está mandando lo que es el estudio de sensibilidad y resistencia de esa bacteria. Pero ¿qué tal si me encuentro con esto? Estas son imágenes todas obtenidas en mi laboratorio. Vean ustedes cómo todo tiene 6 milímetros. Recuerda, no partimos de 0, de 6, porque estos disquitos tienen 6 milímetros de diámetro. Levanto el disco y debajo no hay nada, no hay desarrollo, ¿verdad? Por eso que empiezo de 6. ¿Listo? Miren, 6 milímetros, 6, 6, 6, 6, 6. Todo está cerrado, excepto los carbapenémicos. Que si yo mido el diametraje está por arriba de 22. Por lo tanto, digo, ya no hay el achatamiento, ¿verdad? Ya no he visto el achatamiento. Aquí estoy mirando todos cerrados, 6 milímetros, algo cerrado. Por lo tanto, por demás, no tengo ni que medir. ¿Qué voy a medir, verdad? Lo único es que está con seguridad por arriba de 22. Y entonces digo, esta es una AMSE derreprimida. Esta sí se derreprimió ya. Y si se derreprime, aquí está, otra vez se me cae todo, pero además anticipo fracaso terapéutico con cefalosporinas de cuarta generación. Recuerda que en inducible podía utilizar cefepime, cefpirome, cuarta generación. Aquí ya no. Si es una derrepresión, una derreprimida, ya no puedo utilizar cefalosporinas de cuarta generación. En el informe le vamos a poner o resistente o le vamos a poner, ni siquiera vamos a correr ya el disco, pero abajo en el comentario le vamos a poner, se anticipa fracaso terapéutico con el uso de cefalosporinas de cuarta generación por la derrepresión de AMSE. Si no me ponen eso en el comentario, pocos laboratorios lo hacemos, seguramente cuando lea el infectólogo, el pediatra infectólogo dirá AMSE de reprimida, listo, aquí solo tengo un camino, carbapenémicos, o sea, imipenem o meropenem. ¿Se entendió? Perfecto, o sea que hasta aquí tengo AMSE inducible, tengo AMSE de reprimido. En AMSE inducible se cae todo betalactámicos, se caen todos los betalactámicos excepto cefalosporinas de cuarta generación y carbapenémicos.
En la D reprimida también se cae la cuarta generación y solo me quedan los carbapenémicos. ¿Listo? Ya está. Vamos. Todo era hermoso hasta que aparecieron las plasmídicas. Porque las anteriores, ¿se acuerdan? Eran cefalosporinasas cromosómicas. Estaban en el cromosoma, la secuencia genética. Hemos dicho AMC, ¿sí o no? Pero como todo en la vida se va a complicar, por suerte, eso lo hace bonito todo, entonces un buen día aparecen las famosas AMC plasmídicas. ¿Listo? Y en las AMC plasmídicas ya no es solamente de esas bacterias que vimos, Acinetobacter, Morganella morgani, especies de Providencia, de Enterobacter, de Serrat, ya no. Ahora puede ser cualquier enterobacterial. Puede ser un Escherichia coli, puede ser el enterobacterial que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Y eso es grave, porque entonces acá, como ya no es cromosómico, lo que estaba en el cromosoma de la bacteria, sino que es plasmidial, está en plásmidos, las bacterias se regalan los plásmidos. ¿Recuerdan? El paso más fácil por conjugación. ¿Recuerdan? Por lo tanto, aquí cualquier enterobacterial puede recibir la información genética y ahí sí se me complica la vida. Si eso sucediera otra vez, tengo que mirar y pensar que se comporta como si fuese una AMC-D reprimida, igualita, donde la única posibilidad de variación es el astrional. A veces puede dar sensible, a veces puede dar resistente. Pero yo no me confío, es mucho peligro, ¿verdad? En una AMC plasmídica, igual, solamente me quedarían libres los carbapenémicos. Y mi pene, ¿se entendió? Perfecto, esto era lo más difícil. Ahora viene lo fácil. Las Blair. Las Blair corresponden al grupo 2B de Karen-Busch, ya salimos del grupo 1. En este caso es muy sencillo. Las Blair, ojalá toda la resistencia fuese así. ¿Por qué? Porque miren, solo se caen las aminopenicilinas, ampicilina o amoxicilina, cualquiera de las dos son lo mismo, desde el punto de vista de resistencia, miren, 6 milímetros. También pueden caerse las cefalosporinas de primera generación, su halo es muy estrecho, yo mido, esto está por debajo de 15 milímetros, que es el margen desde cual parte la sensibilidad. Pero miren todo lo demás, recontra sensible. Los inhibidores funcionan, las cefalosporinas perfectas, el cefepime ni qué decir, no hay deformación de los halos, están redonditos, no se han achatado nada, ¿verdad? Yo miro esto y digo, es una Blair, qué lindo, es una Blair basal, porque en estas Blairs de tipo basal, básicamente se me están cayendo las aminopenicilinas y las cefalosporinas de primera generación como exceso. Y una Blair de alto nivel haría que se caiga también el inhibidor, por eso decíamos, funcionan sí, pero, ¿recuerdan en la tabla? Eso es porque a veces, cuando hay mucha cantidad de esta beta-lactamasa, cantidad se lleva por delante a los inhibidores. Y en ese caso se caerían aminopenicilinas, o sea, antiamoxi, cefalosporinas de primera generación y los ABC, o sea, los agentes beta-lactámicos combinados. Pero todo lo demás sirve. Cefalosporinas de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación, el astrionam sirve, los carbapenémicos, imipenem, meropenem, todo sirve. ¿De acuerdo? Así que las Blair son facilitas, ¿cierto? No hay mayor problema. Qué interesante es cuando nos encontramos con el grupo 2BE de Karen-Busch. Ya no es el grupo 2B, sino 2BE. Estas son las BLE, las beta-lactamasas de espectro extendido. Uno de nuestros terrores junto a las AMCs reprimidas, aquí está representado ese temor por las famosas BLE. ¿Por qué? Porque en este caso se cae todo y solo quedan de pie imipenem, meropenem. A los ABC pueden servir o no, pero son infecciones a veces tan agresivas que no alcance el agente beta-lactámico combinado, que puede ser sensible o puede ser resistente, ¿de acuerdo? O sea que en una BLE, grupo 2BE de Karen-Busch, solo me sirven los carbapenémicos, imipenem, meropenem. Y miren qué bonito las vemos en el laboratorio. Aquí está
en el amoxiclavulánico, y aquí está la cefalosporina de tercera. Miren lo que pasa con el halo, cómo se abre. ¿Han visto? No se achata como AMC, sino que aquí miren cómo se forma esta imagen. Los argentinos le llaman el efecto huevo, ¿está bien? Parece un huevo, miren. Una papaya y una palta, ¿cierto? Ahí está, fíjense. Entonces vemos esto en la caja PET. Esto es PLE. Listo. Grupo 2B de Carenbush. ¿Qué sirve? Carbapenémicos, imipenem, meropenem. Ni me meto con los inhibidores, ¿verdad? ¿Para qué? ¿De acuerdo? Listo. Así que si revisamos ahora lo que hasta aquí hemos visto para que no se nos confundan las cosas, vamos a ver. AMSE. AMSE quema desde las aminopenicilinas hasta las cefalosporinas de tercera generación, hemos dicho. Sirven las cefalosporinas de cuarta generación y los carbapenémicos, porque es AMSE inducible, ¿cierto? Pero si aparece la D reprimida, y es otra cosa. Si es una D reprimida, se lleva por delante cefalosporinas de tercera generación e incluso cuarta generación, ¿cierto? Una AMC inducible me va a quemar, hemos dicho, hasta las cefalosporinas de tercera generación como máximo, pero no va a tocar a las de cuarta generación. En cambio, una AMC D reprimida va a llegar hasta las de cuarta generación. Siguen funcionando los carbapenémicos, imipenem, meropenem. ¿Listo? Una AMC plasmídica se va a portar, hemos dicho, como si fuese básicamente una D reprimida. En otras palabras, quema hasta la tercera generación, y hemos dicho, por precaución, no voy a usar cefalosporinas de cuarta, me voy directo a los carbapenémicos. Una BLER, que es la bonachona, que quema aminopenicilina, cefalosporinas de primera generación. Nada más, todo lo demás sirve, ¿cierto? Y finalmente una BLE, esta me quema casi todo, excepto los carbapenémicos. ¿Se entendió? O sea, aquí hay un común denominador, los carbapenémicos, imipenem, meropenem. Por eso les llamaban los antibióticos salvavidas, porque cuando todo fallaba, obviamente las que iban a funcionar eran estas moléculas. Y de hecho, en nuestro país tenemos la circulación de betalactamasas del tipo BLE, por ejemplo. Sí, este es un trabajo que publicamos hace ya años atrás, donde demostramos precisamente la detección de la CTXM, desde ya en la genética de las betalactamasas, en Escherichia coli aislada en microbiota fecal en niños saludables de Bolivia y Perú. Este fue un trabajo entre 3 países, Bolivia, Perú e Italia, y evidentemente al final se mostró amplia circulación de CTXM2, CTXM15 y obviamente a partir de esto la diseminación de este tipo de cefalosporinasas que tienen que ver precisamente con las cepas de tipo BLE. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos. Y ahora miraremos lo que hacía Bolivia, porque ya ha empezado a fallar en esto el país. Lamentablemente los años previos en el área de la salud fueron desastrosos, calamitosos, se cayeron las vigilancias epidemiológicas. En los últimos 5, 8 años de país, prácticamente 10 años de país, el sistema sanitario se hizo pedazos, lo hicieron pedazos. Y aquí está una de las pruebas de ello. Esto es el monitoreo hasta el año 2022 de la resistencia en Bolivia. Esto lo hacía mi laboratorio en combinación con 25 laboratorios del país. Lamentablemente este trabajo ya se ha desestructurado, esperemos que vuelva otra vez a caminar. ¿Por qué? Porque esto está en la página de la OPS. Ustedes entran a la OPS, entran a resistencia. Antibióticos, buscan por país, aquí está Bolivia, para el año 2022, Escherichia coli, y vean ustedes, aquí está Escherichia aislada a nivel hospitalario. Aquí están las drogas y aquí están los números. Miren, lo que más nos interesa, en las cefalosporinas de tercera, la ceftazidima, 65% de resistencia, o el imipenem,
2.9%. Hemos dicho que todas las que hemos visto anteriormente, las drogas que iban a funcionar iban a ser los carbapenémicos. Imipenem, meropenem. Miren como para el año 2022 ya empiezan a aparecer las resistencias a los carbapenémicos. Terrible, ¿verdad? Y es que está ahí, definitivamente. Aquí tienen ustedes ahora los grupos de Karen Bush que tienen que ver con carbapenemasas. O sea, que tuvimos que asistir tristemente a la aparición de estas betalactamasas que se encargaban de desdoblar a los carbapenémicos, al imipenem, meropenem, que eran las últimas opciones que nos quedaban, ¿cierto? ¿Quiénes son estos? Aquí está el grupo 2F, el grupo 2DF y el grupo 3. Aquí están las betalactamasas, no hay necesidad de memorizarlas, simplemente saber que el grupo 2F, 2DF y el grupo 3 tienen que ver con la acción de carbapenemasa. Y aquí está. Investigamos, por ejemplo, con el ácido borónico para el grupo que corresponde a 2F. Miren, se forma igual el efecto huevo con los carbapenémicos. Solo para amenizar la charla. Y esto es con el EDTA, el etilendiamino tetracético. Este halo que debería estar cerrado, miren cómo se abre. Este halo que debería ser 6 milímetros, miren cómo se abre frente al EDTA, al etilendiamino tetracético. Este es el grupo 2F y este es el grupo 3 de Karen Bush. ¿Estos están circulando en Bolivia? La respuesta es sí. Tristemente están circulando. ¿De acuerdo? Así que si nosotros vemos ahora el circuito total de drogas, tenemos a las de KPC, grupo 2F. Miren cómo quema todo. No queda ni un betalactámico de pie. Hoy por hoy tenemos nuevos antibióticos a nivel mundial. Por ejemplo, hay el imipenem relebactam, que es el imipenem con un inhibidor más poderoso, precisamente desarrollado y estudiado por la doctora Karen Bush. Ese antibiótico no está en Bolivia y no va a llegar a Bolivia por lo menos en 10 años, porque es excesivamente costoso. Nadie podría pagar el costo de ese antibiótico para poder solucionar esta infección. Es impagable, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que tenemos que trabajar con lo que tenemos. Ya no podemos hacer otra cosa. Las oxacilinasas que saltan algunos antibióticos, no le hacemos mucho caso. Y aquí están las metalobetalactamasas, el grupo 3, esas que se frenaban con el EDTA. Aquí las únicas que quedan libres son las que corresponden a los monobactams, el astronam. Todo lo demás se cae. O sea que el mensaje aquí es, ¿qué hacemos con estas betalactamasas? Con estas carbapenemasas. En realidad, primero los laboratorios tienen que identificarlas, porque si no las identifican, imagínense, si no me dicen que esta bacteria que está causando una infección es productora de una metalobetalactamasa, o sea, grupo 3 de Karen Bush, yo le voy a seguir dando imipenem al paciente. ¿Qué va a suceder con el paciente? En 2-3 días lo vamos a tener en posición horizontal, con los manacos en posición vertical, con su abrigo de madera, dirección Garita de Lima, con banda y flores, ¿cierto? Porque no va a salir de esa infección. Por eso es que es importante que conozcamos esto. ¿Cómo vamos con la mortalidad por carbapenemasas? Definitivamente las metalobetalactamasas en pseudomonas del 44 al 75% de mortalidad, ¿se dan cuenta? Las metalobetalactamasas en enterobacterales o enterobacterias suben la mortalidad del 19 al 68%. Y en KPC, que es una terrible carbapenemasa propia de Klebsiella pneumoniae, la mortalidad va desde el 22 hasta el 57%. O sea, estas carbapenemasas nos levantan la mortalidad de una manera realmente impresionante. Una salida rápida es usar bien los antibióticos. Si uso bien los antibióticos, voy a evitar que las cepas avancen a resistencias extremas, ¿verdad? Lo contrario sería terriblemente peligroso. Y este es un afiche publicado por el CDC de Atlanta, que está de los Estados Unidos,
donde ponen los peligros contra los cuales ya ellos como norteamericanos están peleando. Nosotros no tenemos todavía mucho más peligros que lo que ellos tienen. Aquí están las beta-lactamasas de espectro extendido, aquí están, desde 1983, y aquí está la resistencia al imipenem, a los carbapenémicos, por ejemplo, por KPC, que tenemos en México. ¿De acuerdo? O sea que esto no es un problema de los norteamericanos o de los europeos, es un problema global. Ya estamos metidos absolutamente todos. ¿Listo? Bien, esto era lo más difícil. Ahora ya viene lo fácil. Tengo una pregunta. Claro, Si sí. alguien presenta un KPC, Sí. ¿qué es lo que se puede hacer? Ahí está la cosa complicada. Hay dos opciones y eso ya lo van a estudiar en la parte clínica.